Bueno, pero el estatuto, cuando es fundado, él tiene una premisa de decir que la pobreza no es una cuestión jurídica. No se va con juicios y con penas. Eso lo dice el pensamiento que funda el estatuto. No es lo que pasa aquí, pero es el planteamiento. Y entonces se crean aparatos, un gran aparato, que es el Consejo Tutelar, que no es igual al Consejo Tutelar de México. Es importante que los mexicanos oigan eso, porque en México el Consejo Tutelar tiene que ver con infracción penal, con prisión y eso. Aquí no tiene nada que ver. El nombre lo fundan en Brasil a partir de una visita que hicieron a México. Les parece muy interesante el nombre, pero la historia y las atribuciones, los objetivos del Consejo Tutelar en México nada tiene que ver con el brasileño. El Consejo Tutelar en Brasil es una forma de organizar la sociedad civil. Son 5 consejeros que son elegidos por su comunidad, por donde viven, y tienen que funcionar en su ciudad para atender los casos de violaciones de derechos. Vean qué interesante, es muy interesante el planteamiento. Una violación de derecho es a partir de lo que se define en la ley que es un derecho. Entonces, aquellos 5 derechos fundamentales que cada uno de ellos se desmiembra, ¿se dice eso? Desmiembra en otros tantos. Cuando uno de ellos se considera que es violado, entonces el Consejo Tutelar tiene que ser accionado y tiene que ir para que se intente que el derecho sea resarcido, ¿no? Que ya no sea violado, a menos que sea una situación de considerado delito, infracción penal, que cuando tienen 12 años en adelante, entonces se van a una delegación de policías para adolescentes y se van a un juez para adolescentes. Pero antes de eso, si es infracción penal, es el Consejo Tutelar que aborda, y para los mayores, cuando no se trata de infracción penal, hay problemas con escuelas, las familias, no tiene dinero, necesita trabajar, esas cosas, cabe al Consejo Tutelar contribuir a ver qué va a hacer con eso, ¿no? Entonces, ese estatuto del niño y del adolescente, él convoca a la sociedad civil para movilizarse, para que apoye en la garantía de los derechos. ¿Y de qué manera? Uno más institucionalizado es ese del Consejo Tutelar, que en tesis es muy interesante porque la sociedad civil tiene que establecer un foro de los derechos de la infancia y la adolescencia, y en ese foro que se reúne, discute sus cuestiones, eligen quiénes son los candidatos al Consejo Tutelar para que sean votados. Hay una votación pública, hay una elección pública, y esa es una forma de participación. Pero otra son las ONGs, la gente, porque la ley dice lo siguiente: ¿quién es responsable por garantir el derecho? Según la ley es el poder público, la comunidad, vean, eso es muy amplio, que es eso, la sociedad civil, la comunidad, la familia y el propio. La propia persona puede ser responsabilizada por garantizar o no su derecho violado. Entonces, la participación de la sociedad civil se convierte en el eje central de la política para la infancia y la adolescencia. Entonces, tenemos la década de 80, tenemos los movimientos contra la dictadura, que la verdad es civil-militar, pero le puse militar. La pobreza no es una cuestión judiciaria, no es algo judicial, sino es una cuestión social. Se establece la nueva ley en aras de la desjudicialización. O sea, la idea es quitar lo más que se pueda del ámbito de la justicia todos los problemas inherentes a la política para la infancia y la juventud, y la adolescencia, no es juventud. Abajo dice de garantía de derechos, ¿no? Entonces, el eje de la ley es la garantía de los derechos, pero no vinculado a las prácticas judicializantes, sino vinculado a las prácticas de participación de la sociedad civil. Estoy perdido aquí mismo.
Vamos entonces a hablar, gracias, de lo que es la garantía de derecho, que es el derecho. Si le echamos tantas ganas y le invertimos tanto en la lógica de los derechos, la ley como manera de controlar, regular una población, la sociedad, es una propuesta del liberalismo, ¿no? ¿Y cuál es el pensamiento central al liberalismo? El pensamiento del liberalismo es que debemos ser libres, que es una demanda que viene de los conflictos entre la nueva burguesía y la sociedad feudal. La sociedad feudal, ella dominaba, controlaba a todos los trabajadores, los siervos, eran vinculados a la tierra, era parte de la tierra del señor, o en Brasil nosotros tuvimos una extensa época de esclavitud, o sea, los esclavos son algo muy importante en la producción brasileña. Entonces, el liberalismo, lo que él dice es que es fundamental liberar a las personas, porque el liberalismo, el capitalismo necesita fuerza de trabajo, pero también las fronteras, lo que cada uno va a producir, el mercado y la circulación, la tierra, porque tiene una producción intensa, pero las grandes extensiones feudales impedían el crecimiento de la producción industrial, porque los señores feudales decidían lo que se podía producir y cuánto podían producir, al paso que la fábrica, la industria, necesita de insumos, de materia prima que depende de la producción agrícola. Entonces, esa idea que está muy bien planteada en el principio de la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, es una idea liberal, es una idea necesaria para que el capitalismo funcione. Libertad, igualdad, o sea, la ley nos hace iguales, pues no es así la vida, ¿no? Y fraternidad, o sea, que tendríamos que vigilar todos por la igualdad y por la libertad, y sobre todo por la libertad. ¿Por qué? Porque cuando las personas eran siervos o esclavos y pertenecían a un territorio y a un señor, todas las cuestiones relativas a esas personas eran abordadas por medio de los señores. En el liberalismo tú ya no tienes un señor como centralidad de las relaciones sociales. Tú tienes los cuerpos que empiezan a circular. De ahí que es importante lo que Foucault llama las instituciones de secuestros para hacerlos dóciles, adiestrados. ¿Para qué van a poner a tantos pobres dentro de las escuelas, que son los primeros que van a las grandes escuelas en Europa, por ejemplo? Pues para controlar y preparar una mano de obra para nuevas formas de producción. Entonces, esa libertad que enuncia y que defiende los liberales, el capitalismo, es una libertad para que el capital circule, para que el capital contrate a una persona, pero al mismo tiempo no le pague lo suficiente, no le dé lo suficiente de comer, lo eche a la calle a la hora que quiera, porque es libre también. Ese concepto de libertad, él solo puede funcionar acoplado al concepto de deber, porque yo tengo que ser libre si yo tengo deberes. Y la verdad es que lo más importante en el liberalismo no es la libertad, es el deber, porque el deber es lo que me somete a la lógica de las leyes y de las regulaciones que defienden la libertad del capital. Lo que estamos defendiendo con nuestra libertad todo el tiempo es la libertad del capital de desplazarse y vivir y hacer los destrozos que hace toda la vida, legalmente defendido, ¿no? Marx, en la cuestión judía, él deja eso muy claro. Él dice, bueno, pero si el Estado es un aparato en defensa de la burguesía y la burguesía es la que hace entonces las leyes, pues las leyes defienden a la burguesía, sí. Pero nosotros seguimos diciendo, defendamos la ley, quiero nueva ley, qué bueno que haya ley, quiero ley. Bueno, vamos a pensar qué es lo que construye una ley, cuáles las lógicas y cuáles son las fuerzas políticas que construyen las leyes. No podemos desprendernos de eso. Aquí en Brasil, después de que existe el Estatuto del Niño y del Adolescente, por ejemplo, legalmente no se puede matar a un niño en la calle. Legalmente no se puede torturar. Tú no puedes agarrar a un niño que está en la calle con un saco de papas, meterlo a cualquier lado, a un camión, a la cárcel, en fin, en tesis no se puede, claro que se hace eso todos los días aquí, pero
En tesis, el estatuto no permitiría hacer eso. Y la gente empieza a gritar todo el tiempo, los profesores en sala de aula, que ya no pueden insultar a los niños, no les pueden pegar, todo el tiempo empiezan a decir, bueno, tienen derechos, pero ¿y sus deberes? ¿Y sus deberes? Todo el mundo está muy preocupado con los deberes de los niños. Pero el derecho también es una retórica. Él tiene derecho a la salud, él tiene derecho a la educación, él tiene derecho a la convivencia familiar. Bueno, eso es poético. Pero ¿en qué condiciones de vida viven esas personas y cuáles las condiciones de los derechos? Cuando se establece la ley, el estatuto, yo les decía, por eso me parece importante darles ese contexto, el movimiento social fue fundamental para la construcción de la ley y por eso él puso que el responsable por la garantía de los derechos era el poder público y la comunidad también. Pero lo que nosotros vemos todos los días en el Consejo Tutelar o en todas las instancias, en las escuelas, en todos lados, es que las personas son responsabilizadas por lo que les pasa. Entonces, la escuela, que hoy es absolutamente obligatoria en Brasil de los 6 a los 14 años, no es opcional y se quiere ampliar a partir de los 4 años. Pero es una escuela que no interesa a esos niños, que no les dice nada, que no es interesante, donde van para que sea reafirmado, confirmado que ellos no sirven para el estudio, que la escuela no es para ellos, no tienen nada interesante, pero ellos son obligados a estar ahí. Los maestros, por su vez, no tienen herramientas para lidiar con esa población, con esa área de intereses, con esas maneras de aprender, con esos centros de interés de los niños, con la cultura que tienen en sus lugares donde viven, en sus familias, en sus medios sociales, en sus territorios. Esa cultura es una cultura que no es respetada ni valorizada por los contenidos curriculares que los maestros tienen que aplicar en la escuela. Entonces, nosotros estamos absolutamente sobrepoblados de leyes y legislaciones que van obligándonos y nos obligan a no matar al niño, y nos obligan a que el niño vaya a su escuela, y nos obligan a que tenga una buena familia. Bueno, ¿qué quiere decir todo eso? ¿Qué hacemos con eso? ¿Con qué instrumentos tenemos para trabajar con tantos derechos, que son así como flores de primavera, aromáticas, pero que efectivamente cómo se cultivan, cómo recogerlas, cómo llegar hasta ellas? Michel Foucault, que es así como ustedes han de haber dado cuenta, es el autor de referencia que yo uso para estos estudios que vengo haciendo. Lo que él dice es que en el liberalismo hay dos estrategias políticas, no son estrategias, él llama de dispositivos, que son fundamentales para el control social. Uno, dirá él, es la disciplina, y sobre la disciplinarización hablé rápidamente, así, en un minuto, pero les planteé más o menos lo que era. El otro, segundo Foucault, es la biopolítica. Entonces, si pudieran poner ahora la segunda transparencia, les agradezco, porque hay una cita y todo. Entonces, lo que Foucault llega a decir es que la disciplina, ella trabaja sobre el cuerpo para docilizar los cuerpos, pero que hay otra forma, otro dispositivo que él llama biopolítico, que se encargará de lo que él ya llamará, que es la no, ese no, el otro, el anterior, si me ayuda, ese es el tercero, si era el segundo todavía. Gracias. Entonces, lo que les pregunto ahora, si me pueden decir, regulación se dice en México, en español, perdón. Elena, ¿se dice regulación? Yo creo que sí. Entonces, él dirá que el dispositivo biopolítico se encargará sobre todo de la regulación de algo que Foucault dirá que es una invención del hombre moderno, que es la población. O sea, Foucault entiende que ese concepto de población es un concepto que abarca a todo el mundo, nadie se queda fuera de la población. Cuando era la lógica señorial, ella se establece por territorios, entonces eran los siervos de, los esclavos de.
En la sociedad liberal, la sociedad donde las personas son libres y circulan por donde quieran, se construye un nuevo concepto que es el de población y que no denomino a alguien por su territorio, por el lugar donde trabaja, por la familia a la que pertenece, pero engloba a todo mundo. A esa generalidad, a esa gran masa que se llama población, es que son destinados los dispositivos biopolíticos para reglamentarlos. Entonces dice Foucault, y voy a leer con ustedes lo que está ahí en la transparencia, que la biopolítica es una estrategia que se aplica al cuerpo múltiple, al cuerpo con innúmeras cabezas, si no infinito, por lo menos necesariamente numerable, o sea, que es enorme, pero al mismo tiempo lo puedo localizar. Es la noción de población. La biopolítica se orienta a la población como problema político, como problema a un solo tiempo científico y político, como problema biológico y como problema del poder. Y entonces ahora quiero entrar un poquito en el área humana y social, cuando Foucault dice que es un problema político, pero al mismo tiempo científico. ¿Y por qué científico? Porque toda esa reglamentación, todas esas leyes, todas esas normas que se estipulan, todos esos mecanismos de gobierno que van siendo creados, son creados sobre todo a partir de un saber definido como científico. ¿Y de dónde viene ese saber? Yo diría que el número uno, siguiendo las investigaciones no solo de Foucault, sino de otros autores, pero de él también, el saber que más nos ha de alguna manera capturado es el saber médico. Yo creo que es así como el más fuerte. Entonces, médico con sus derivados, el psicológico, el psiquiátrico, el área que se llama PSI, que es basada en la medicina, pero no solo. Tenemos los sociólogos, los pedagogos, los asistentes sociales, los historiadores que definen cómo ha sido la historia de las familias o de las culturas o de las personas, los antropólogos, y ahí nos vamos, los politólogos, en todo lo que podemos llamar del conocimiento científico, que es un conocimiento que viene también de tecnologías, también de la ingeniería, pero todos muy clavados, muy anclados o resguardados por un paraguas que es el saber médico, que ha sido fundamental para el control político, biopolítico. Y entonces lo que Foucault va a decir es que el dispositivo biopolítico, él trabaja con el virus, con el cuerpo, y con lo político, que es la organización de las fuerzas para ejercer control. En ese sentido, entonces, si volvemos a nuestras leyes, lo que nosotros tenemos son leyes, por lo tanto, ordenaciones jurídicas que a partir de la lógica de control biopolítico serán construidas. La ley, de acuerdo con Foucault, es un mecanismo biopolítico. Y voy a leer la cita que él nos da, cuando dice que es la solución más económica para castigar bien a las personas y para que el castigo sea eficaz. ¿Y por qué esa cita? Porque la ley es un mecanismo básicamente y fundamentalmente de represión. Pero no es solo que sea un mecanismo de represión, aunque se le diga positivamente, no, dice eso la ley. Cuando yo digo, eso dice la ley, lo que yo estoy haciendo es amenazando a alguien, diciendo, tú estás mal y te voy a encuadrar o voy a buscar medios para que seas encuadrado. La ley es una determinación de lo que es negativo, pero es una determinación de lo que es negativo que es extremadamente útil para la sociedad. O sea, tiene una función productiva muy importante, porque en la medida en que yo defino una ley, ya hablo de una fuerza política muy grande. Cuando yo digo, voy a legislar la pena de muerte, o no habrá pena de muerte,
Esto habla de un poder muy grande hacia una manera de ver la situación que estamos enfrentando. Hay un poder ahí definido, pero ese poder se define por la negatividad, o sea, por la infracción, por lo que puedes hacer para amenazar una forma de vida que fue definida como la necesaria, la adecuada, la cierta, la que debemos seguir y la que nos obliga a organizarnos de una cierta forma para poder seguir.